Buenas noches, un cordial saludo a todos ustedes, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo si están, a qué hora están observando o escuchando, perdón, esta plática. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la patología de la glándula suprarrenal, un tema bastante interesante. Como ustedes podrán ver, existen muchas situaciones en las cuales uno llega a sospechar de que nuestro paciente pueda llegar a tener esta patología como tal. Bien. Eh, Algo de historia. Ya hace unos 400 años aproximadamente o más, eh, Bartolomeo Eustaquio describió la anatomía de la glándula suprarrenal, ¿no? Y bueno, eh, después de varios años, se pudo aclarar la división por zonas de la glándula suprarrenal y su independencia de la médula. Sin embargo, fue hasta 1855 donde Thomas Addison describió las características clínicas y los signos necroscópicos de 11 casos de la enfermedad de las cápsulas suprarrenales, de los que al menos 6 tenían un origen tuberculoso. Entonces fue ahí, en 1855, que Thomas Addison empezó a describir lo que es la enfermedad de Addison, la que actualmente se conoce como también eh, insuficiencia suprarrenal primaria. Y bueno, posteriormente, Brown Sequard demuestra que las glándulas suprarrenales resultan esenciales para la vida, esto para un año después del descubrimiento de la enfermedad de Addison. Y bueno, así consecutivamente existen varios íconos en la historia de la medicina que han estudiado el tema de la patología suprarrenal. Y bueno, desde 1980 hasta la actualidad, bueno, que es la era molecular, donde se comunican la clonación y caracterización funcional de los receptores de esteroides, enzimas esteroidógenas y factores de transcripción suprarrenal, ¿no? Que, bueno, eh, básicamente son actualmente eh, estudiadas estas causas moleculares para tratar de identificar el mejor tratamiento posible. En cuanto al desarrollo de la glándula eh, suprarrenal, bueno, recordando de que las células que forman la corteza suprarrenal se originan en el mesodermo intermedio y derivan de la cresta urogenital. En el origen embrionario con las gónadas y también con los riñones. La diferenciación temprana del primordio adrenogonadal respecto de la cresta urogenital requiere distintas cascadas de señalización y además de factores de transcripción, como el GLI3, SAL1, FOXT2, WT1, PBX1 y la WNT4. Y además también requieren la presencia de un regulador de la actividad de la telomerasa. El primordio adrenogonadal se puede considerar como la porción medial de la cresta urogenital y a las 4 semanas la separación de este primordio y la formación del primordio suprarrenal van a depender de las acciones de los factores de transcripción SF1 o también llamado factor esteroidógeno de tipo 1. El primordio córtico suprarrenal aparece hacia la 8ª semana de gestación y se diferencia en dos capas. Zona fetal interna, que la vamos a ver como ZFE, como ven ahí en la pantalla, y la zona definitiva externa, que la vamos a abreviar como ZD. Está ahí en la pantalla, en el dibujo que ven ahí. Hacia la 9ª semana, el sistema suprarrenal se encapsula y se desarrolla la médula suprarrenal como tal. Esto una vez que las distintas células de la cresta neural migran hacia las glándulas suprarrenales.
Y bueno, durante el segundo trimestre aumenta el tamaño de la zona fetal interna, superando el del riñón fetal. Y esta zona es la que segrega cuantiosas cantidades de citroepiandrosterona y de sulfato de desitroepiandrosterona. Las concentraciones de estas hormonas van descendiendo de manera brusca tras el nacimiento y paralelamente a la involución postnatal de la zona fetal. Y bueno, durante la vida fetal y hasta los 12 meses de edad se ven dos zonas claramente diferenciadas, una zona fetal prominente, interna, y eh, una zona glomerular que es la externa. Ustedes pueden ver en la pantalla, la zona glomerular la vamos a abreviar como ZG y la zona fetal la vamos a abreviar como ZF. Vean ustedes cómo paulatinamente en el transcurso de la edad, la glándula suprarrenal va diferenciándose en diferentes capas. Ya para los 2 a 3 años, la glándula suprarrenal se diferencia en la zona glomerular, la zona fetal, y empiezan a aparecer los islotes eh, de la zona medular. Entonces, vean cómo paulatinamente, mientras pasan los años, empiezan a aparecer o a diferenciarse de manera más eh, eh, exquisita las tres zonas de la glándula suprarrenal. Bueno, aquí tenemos una figura de la estructura de la glándula suprarrenal, donde vemos la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular. Estas tres zonas van a conformar lo que es la corteza. Y finalmente tenemos la zona ah, medular, como pueden ver ahí en la pantalla. Entonces, la glándula suprarrenal del adulto ya es una estructura piramidal, tiene una longitud aproximada de 5 centímetros y bueno, está situada por encima del riñón sobre la cara postmedial. Por debajo de la cápsula, la zona glomerular representa casi el 15% de la corteza. Las células pequeñas se agrupan en nidos esféricos y sus núcleos son menores que los de las células de otras zonas. Entonces, la zona fascicular llega a componer más o menos el 75% de la corteza. Y vean ustedes ahí en la pantalla, las células son mucho más grandes, esas células que están de color café o más oscuro. Estas células tienen en la corteza un tamaño más grande con respecto a las demás zonas, como la zona glomerular y la zona reticular, y también comparando con la zona medular. Acá adelante vemos la estructura bioquímica de lo que son eh, los distintos eh, pasos que se producen para llegar a formar lo que es eh, toda la estructura de las glándulas suprarrenales. Entonces, eh, arriba tenemos en el cuadro azul una estructura eh, que se denomina la estructura del ciclo pentanoperhidrofenantrénico, que es la estructura, digamos, básica de las hormonas corticoides, como pueden ver ahí en la pantalla. Esta estructura es la estructura básica o sobre la cual se basa la génesis de la estructura bioquímica de las hormonas esteroideas. La vasculatura de la corteza suprarrenal es bastante compleja y bueno, la irrigación corre a cargo de pequeñas arterias
que vienen desde la aorta y la arteria rénica inferior, además de la arteria hepática, perdón, de la arteria renal e intercostal. Estas arterias se ramifican para crear un plexo arterial subcondylar, desde el cual penetran capilares radiales. En la zona reticular se configura un denso plexo sinusoidal que desemboca en una vena central. Y todas las hormonas esteroideas derivan de la estructura que anteriormente hemos mencionado, del ciclo pentano-hiperpenantreno, es decir, de 3 anillos de ciclohexano y un único anillo de ciclopentano. Esta nomenclatura bioquímica de los esteroides pueden definirse en dos grandes maneras, como puede ser por sus nombres comunes, como por ejemplo el cortisol, la aldosterona, etcétera, o por la estructura química definida según la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La clasificación de la IUPAC tal vez no resulta muy adecuada para el uso clínico de lo que es la estructura bioquímica de las glándulas corticoideas o esteroideas, pero bueno, sí tiene un papel fundamental en cuanto a la estructura esteroidea como tal. El colesterol es el precursor de la esteroidogénesis suprarrenal y procede sobre todo de la circulación en forma de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad. Los receptores de lipoproteínas de baja densidad, de los LDL, eh, específicos de la superficie celular, presentes en el tejido suprarrenal, lo que hacen es captar. Y luego, estas LDL se internan mediante endocitosis y mediante sus receptores, y las vesículas se fusionan con lisosomas, y tras la hidrólisis se produce el colesterol libre, ¿sí? Que vendría a ser también, que viene a ser en realidad el precursor más importante de las glándulas suprarrenales. Aquí tenemos un gráfico un poco más pesado, donde vemos la presencia del colesterol, ¿no? Y vemos que es el inicio, o marca el inicio, en pocas palabras, de lo que es la formación de las hormonas eh, corticoideas. Estas vías bioquímicas, perdón, estas vías bioquímicas que intervienen en la esteroidogénesis suprarrenal tienen como paso inicial el límite de la síntesis y la dependencia de las hormonas respecto al transporte del colesterol intracelular desde el exterior, o sea, dependen fundamentalmente de la cantidad de colesterol que exista y que pueda ser internalizado hacia la luz intracelular y que llegue hacia el interior de la membrana mitocondrial para que se convierta en pregnenolona. Eso a través de una enzima, la enzima de acetilcomo P450, que lo que hace es dividir la cadena lateral. Entonces, básicamente es así como empieza a iniciarse el proceso de la génesis de la esteroidogenia. La esteroidogenia pasa por la acción concertada de diversas enzimas, o pueden ver en la pantalla, existen muchas enzimas que intervienen en su reacción bioquímica y básicamente son enzimas que pertenecen al grupo de la como P450. ¿Sí? Todas ellas son clonadas y caracterizadas. Estas enzimas se clasifican en dos tipos. Puede ser por su localización, como también eh, una localización subcelular y el sistema específico de la famosa lanzadera de electrones. Las enzimas mitocondriales de tipo 1 del citocromo P450, como la enzima CIP1A1 y la 11-beta hidroxilasa y la aldosterona sintasa, que básicamente vienen a ser las enzimas más importantes en esta parte de la esteroidogenia suprarrenal.
existe el famoso sistema de lanzadera de electrones, ¿sí? Que también participa en lo que es la heterogénea ah, suprarrenal. Entonces, las funciones de las enzimas de tipo 2 de la citocromo P450 dependen crucialmente de la óxido reductasa P450 que va a proporcionar electrones necesarios para la reacción de la monoxigenasa catalizada por la enzima P450. Esta categoría también incluye las enzimas P450 hepáticas que intervienen en el metabolismo de los fármacos y las enzimas que participan en la síntesis del esterol y de los ácidos biliares. Entonces, en este sistema de la lanzadera de electrones, eh, la adrenonoxina reductasa recibe electrones del fosfato, del dinucleótido de nicotinamina y adenina reducido del NADPH y lo que hace es reducir la adrenodoxina y transferir equivalentes receptores a la enzima de la citocromo P150. Luego la enzima transfiere los electrones a través del oxígeno al esteroide. Todo esto lo podemos ver en la figura A, que es la primera que está ahí. En la segunda figura, la figura B, lo que vemos es un sistema de lanzadera de electrones que para las enzimas microsómicas, CYP1 7A1 y la CYP21A2, la oxidorreductasa P450, una flavoproteína, lo que va a hacer es aceptar electrones del NAT reducido y los transfiere a la enzima NAT reducida P450. Y a continuación, la enzima transfiere los electrones a través de oxígeno hacia el esteroide. La NAT reducida P450, oxidorreductasa y OS como B5 podrían aportar un equivalente reductor también muy importante. Bueno, acá tenemos también lo que es la síntesis y la decisión de la propio melanocortina. Como ven acá ustedes tenemos un intrón A y un intrón B, que van a tener una participación muy importante en la decisión de los exones. Del exón 1 hacia el 2 y en el caso del intrón de tipo A y del exón 2 al exón 3 con participación del intrón de tipo B. Hacia la izquierda tenemos un grupo 5 prima y hacia la derecha un grupo 3 prima que van a estar conformados por partidos señalizadores y que van a ser partícipes en lo que es la propio melanocortina como tal. Y de esta propio melanocortina se deriva la propio melanocortina de 31 kilodaltons. Se desciende la propio melanocortina hacia una ACTH de 22 kilodaltons y a partir de esta pro ACTH se generará la gamma hormona estimulante de melanocitos y finalmente, por supuesto, la ACTH. En el caso de la propia melanocortina, que tiene 31 kilodaltons, lo que también sucede es que se va a escindir en una eh, hormona beta que va a condicionar la aparición de la beta endorfina y por último esta excreción de la pro-gamma hormona estimulante de melanocitos se va a derivar en un péptido de conexión y en una N propio melanocortina y finalmente en una gamma hormona estimulante de melanocitos. Bueno, es básicamente en forma resumida lo que sucede en cuanto a la síntesis y decisión de la melanocortina. En este gráfico tenemos la regulación normal mediante retroalimentación negativa de la secreción
de cortisol y de aldosterona. Entonces, la, en el eje, bueno, en la figura A tenemos una figura donde se muestra el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, donde la hormona adrenocorticotropa, o sea, la CTH, es segregada por la adenohipófisis bajo la influencia de dos secretacocos principales, la hormona elevadora de corticotropina y la arginina vasopresina. Los demás factores, incluidas las citocinas, también intervienen en la misma. Entonces, vean ustedes cómo la secreción tanto de ACTH como de CRH están también bajo la tuición de citocinas. La secreción de CRH y ADH y ACTH es inhibida por el cortisol, lo que subraya la importancia del control mediante la retroalimentación negativa. En el caso de la figura B, vemos cómo cuando existe una disminución de la presión arterial renal, un aumento de la acción beta-adrenérgica o el aumento de las prostaglandinas va a condicionar que a nivel de los riñones se secrete renina. Y como ustedes saben, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona debido a esta disminución de, sobre todo disminución de la presión arterial. Y en las riñones se va a secretar la renina. Y esta renina lo que va a hacer es convertir el angiotensinógeno que viene del hígado en angiotensina 1. Esta va a ser transportada por la sangre hacia los pulmones para convertirse en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a tener papel fundamental en el tema de la actuación a nivel de las glándulas suprarrenales y produciendo aldosterona. Esta aldosterona lo que va a hacer es retener sodio y agua ante la disminución de la presión arterial renal, lo que va a condicionar, por supuesto, que se da un aumento del volumen extracelular y que se intente regular la presión arterial renal. Además, la presencia, por supuesto, de una situación de pero que sucede con la retroalimentación negativa, que cuando existe una cantidad abundante de dopamina, por ejemplo, puede existir una inhibición de lo que es eh, el aumento del volumen celular y la regulación de la presión arterial renal. O cuando existe una extracción de potasio, una disminución de la presión, pues esto influye de manera negativa a nivel suprarrenal, lo que va a contener, por supuesto, una disminución también de la producción de aldosterona. Que hay en cuanto a la respuesta al estrés y el eje inmunoendocrino, las citocinas proinflamatorias, sobre todo la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, también aumentan la secreción de ACTH, ya sea de manera directa o aumentando el efecto de la CRH. El factor inhibitorio de la leucemia, por ejemplo, una citocina de la familia de interleucina 6 es otro activador del eje hipotálamo, perdón, de la hipófisis suprarrenal. Entonces, así se explicaría la respuesta del eje hipotálamo adrenal ante un estímulo inflamatorio, lo que revela una interacción inmunoendocrina importante. El estrés físico incrementa la secreción de ACTH y de cortisol, de nuevo a través de acciones centrales mediadas por la CRH, por la hormona liberadora de corticotropina y también por la arginina vasopresina. Y la secreción de cortisol aumenta en respuesta a la fiebre, las cirugías, quemaduras, la hipoglucemia, cualquier tipo de estrés. Entonces puede existir respuestas de estrés agudo, como también respuestas de estrés crónico, como vemos en la pantalla. En el caso de las respuestas de estrés agudo, los efectos neuroquímicos, neuroendocrinos, neuroinmunológicos y conductuales suelen ser reversibles. En el caso de el estrés crónico, los efectos neuroquímicos, neuroendocrinos, neuroinmunológicos y conductuales eh, pueden llegar a ser dependiendo del estímulo del cual provenga el estrés. En cuanto al ritmo circadiano, la ACTH y en consecuencia el cortisol se segregan de manera pulsátil
con un ritmo circadiano, es decir, al despertar la concentración alcanza el máximo y luego disminuye a lo largo del día, alcanzando valores mínimos por la noche. Como vemos ahí en la pantalla, vean ustedes cómo los pacientes con enfermedad de Cushing, sobre todo, tienen alterado el ritmo circadiano. ¿No? Si comparamos con las gráficas de la derecha, vean ustedes cómo existe una alteración muy importante del ritmo circadiano de los pacientes con enfermedad de Cushing. Bueno, acá tenemos los receptores de las hormonas de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Tanto el cortisol y la aldosterona ejercen sus efectos eh, cuando se unen con la hormona libre de la circulación y, sobre todo, al unirse a sus receptores intracelulares. Así tenemos los receptores de glucocorticoides y los receptores de mineralocorticoides. Ambos receptores son miembros de la familia de factores de transcripción de los receptores de las hormonas tiroideas o esteroideas y tienen un dominio carboxilo terminal y un dominio central de unión al ADN que interacciona consecuencias específicas del ADN de los genes Diana y una región aminoterminal hipervariable. Las acciones de eh, las hormonas glucocorticoideas eh, eh, han sido las que más, digamos, como que se han estudiado comparando con las de mineralocorticoideas. Y bueno, la unión de los esteroides al receptor de glucocorticoides de tipo alfa del citosol activa el complejo esteroideo receptor a través de un proceso de disociación de las proteínas de choque térmico. ¿Sí? Pueden existir también áreas conocidas como elemento de respuesta a los glucocorticoides, como está en la pantalla GRE, que son una secuencia palindrómica y que tiene una gran afinidad a distintos segmentos de el DNA, ¿sí? Citosina, guanina, etcétera. Y bueno, que se llegan a unir hacia el DNA dentro del dominio del receptor de glucocorticoides. Y bueno, esto produce una estabilización en el complejo de la ARN polimerasa y facilita una transcripción génica adecuada. La acción antiinflamatoria de los corticoides depende de la unión del cortisol hacia el receptor citoplasmático. Los cambios en la conformación del complejo receptor ligando determinan una disociación de las proteínas de choque térmico y la migración al núcleo. Pues la unión ocurre a motivos específicos del ADN, es decir, ocurre hacia los sitios, hacia los elementos de respuesta a los glucocorticoides, junto con una proteína denominada proteína activadora 1, compuesta por el C-fos y el C1, y los glucocorticoides median los efectos antiinflamatorios, varios mecanismos. Primero se induce la proteína inhibitoria 1 beta, que se une e inactiva al factor nuclear kappa beta, que es un marcador muy importante del proceso séptico, como ustedes recuerdan, en la psicopatología de la sepsis. Y segundo, que el complejo receptor de glucocorticoides en unión con el cortisol pueden ligar al factor nuclear kappa beta y así impedir el comienzo del proceso inflamatorio. Y en tercer lugar, ahí vean ustedes el número 3, el receptor de corticoides y el factor nuclear kappa beta compiten por la disponibilidad limitada de coactivadores.
En esta gráfica vemos la acción de los mineralocorticoides. Vemos una célula epitelial de la porción distal de la nefrona o del colon. Y bueno, aquí vemos que las concentraciones mucho más altas de cortisol pueden llegar a ser inactivadas por la isocima de tipo 2 de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa hacia la cortisona, lo que permite al ligando endógeno, que es la aldosterona, unirse hacia un receptor de mineralocorticoides. Se han identificado relativamente pocos genes diana de estos mineralocorticoides, entre los que se encuentran la dinasa inducida por el suero y los glucocorticoides. Las unidades del canal epitelial de sodio están ahí en la membrana de la célula epitelial y el sodio de potasio de adenosina trifosfatasa vasolateral, que también va a participar en este proceso. Bueno, en esta gráfica tenemos las vías del metabolismo del cortisol. Mm, eh, y bueno, como estábamos hablando anteriormente, derivan sobre todo del colesterol. Ven ustedes que la interconversión del cortisol hormonal hacia la cortisona inactiva es catalizada por dosis o enzimas de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que viene a ser la enzima principal que transforma la cortisona en cortisol. Mientras que la hidroxiesteroide deshidrogenasa o 11-beta 2 se ocupa de hacer totalmente lo contrario. El cortisol se puede hidroxilar en las posiciones 6 y 20 y la 5 alfa reductasa o la beta reductasa y la 3 alfa hidroxiesteroide deshidrogenasa determinan una reducción anular en todo el proceso de la vía del cortisol. ¿Cuáles son los efectos de los corticoides o de los glucocorticoides? Bueno, tienen distintos efectos a nivel sistémico, como ustedes pueden ver en la pantalla ahí, un gráfico bastante didáctico. A nivel del sistema nervioso central, lo que puede llegar a producir depresión y psicosis. En cuanto al sistema endocrino, existe una disminución de la liberación de hormona luteinizante, folículo estimulante, disminución de la hormona estimulante de la tiroides, disminución de la secreción de hormona de crecimiento. A nivel ocular, lo que puede ocurrir es un glaucoma. Afecta también cuanto al metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. Elevadas concentraciones de estos glucocorticoides a nivel sanguíneo elevan las concentraciones de glucosa eh, a través del metabolismo del glucógeno. Entonces, dentro del hígado, el cortisol estimula el depósito de glucógeno al aumentar el glucógeno sintetasa o inhibir la enzima movilizadora del glucógeno, que es la glucógeno fosforilasa. Estos glucocorticoides además estimulan la diferenciación de los adipocitos, aumentando la adipogenia a través de la actividad transcripcional de genes clave para la diferenciación, como los de una enzima que es la lipoproteína lipasa. Eh, eh, los efectos de los glucocorticoides sobre el tejido adiposo a largo plazo resultan más complejos y bueno, al final lo que se traduce es un aumento en la producción de ácidos grasos libres y genera sobre todo un efecto diabetogeno global. Aumenta la obesidad visceral. En el metabolismo óseo y del calcio existe una disminución de hueso, disminución de masa ósea y osteoporosis. A nivel del músculo, de la piel, el tejido conectivo, pues, produce un catabolismo proteico, descomposición del colágeno, adelgazamiento de la piel, atrofia muscular. En cuanto al sistema inmunitario, llega a producir una acción antiinflamatoria o puede llegar a producir una inmunosupresión, pues dependiendo de las dosis que se utilicen del paciente. En cuanto al crecimiento y desarrollo, existe una disminución del crecimiento lineal. A nivel de tubo digestivo puede producir ulceraciones pépticas y a nivel cardiovascular y renal
fundamentalmente produce una retención de sal y agua y el paciente puede llegar a tener una hipertensión arterial. En cuanto a las enfermedades de la corteza suprarrenal como tal, ya las podríamos dividir como exceso de glucocorticoides, en el caso del síndrome de Cushing, por ejemplo, o resistencia a los glucocorticoides, deficiencia de glucocorticoides, eh, una hiperplasia suprarrenal congénita, exceso de mineralocorticoides o una deficiencia de mineralocorticoides. Ya entrando en las patologías como tal, aquí vemos datos clásicos, son fotografías clásicas de pacientes con síndrome de Cushing. Entonces, vean ustedes en la primera figura, tenemos una paciente que tiene una obesidad centrípeta, perdón, con una joroba. Vean ustedes la joroba, o joroba de búfalo, como le dicen. Cuello corto, eh, eh, las cejas son delgadas, el cabello también es fino y delgado, la facies es una de luna llena. En los hombres puede existir crecimiento de las glándulas mamarias. Y vean ustedes en las figuras de abajo la EFGH, vean la presencia de estrías en todos los pacientes, sobre todo a nivel abdominal, que van a condicionar, o van a ser condicionantes, perdón, de la característica del síndrome de Cushing. Además, también pueden existir alteraciones en cuanto a los genitales. La clasificación del síndrome de Cushing puede ser dividida en dos, ACTH dependiente y ACTH independiente. Las causas de ACTH dependientes tiene dos teorías fundamentales, la teoría hipotalámica y la teoría hipofisial. En la teoría hipotalámica se, se sospecha de que existen anomalías neuroendocrinas. Hay desaparición del ritmo circadiano, trastornos del sueño. Eh, Los pacientes pueden responder de manera eficaz a los fármacos de acción central como la bromocriptina o el ácido valproico. Además, esta teoría se caracteriza porque el Cushing ACTH dependiente recidiva tras una cirugía hipoficiaria y, bueno, los tumores que se encargan de la secreción ectópica de hormona liberadora de corticotropina producen esta enfermedad, pero el estudio patológico lo que va a revelar es una hiperplasia de las células basófilas y la ausencia de adenomas. Y en el caso de la teoría hipoficiaria, después de seleccionar el tallo hipoficiario, no ocurre una curación alguna. Las concentraciones de hormona liberadora de corticotropina disminuyen en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Existen defectos hipotalámicos que revierten al corregir el hipercortisolismo. Hay una alta tasa de curación quirúrgica. Existe una hipofunción suprarrenal secundaria tras la cirugía hipoficiaria adecuada. Y bueno, el adenoma hipoficiario y secretor de ACTH tiene un origen monoclonal casi en el 90% de los casos. Pero bueno, son dos teorías que se discuten sobre la génesis del síndrome de Cushing ACTH dependiente. También dentro de este síndrome de Cushing ACTH dependiente está el síndrome de producción ectópica de ACTH. Se dividen en dos, principalmente los tumores extremadamente malignos, como el carcinoma microcítico bronquial, el carcinoma no endocrino muy proliferativo, y pueden existir también casos muy raros también, tumores neuroendocrinos que llegan a ser menos agresivos cuando hablamos sobre el síndrome de producción ectópica de ACTH. En el caso del síndrome de producción ectópica de hormona liberadora de corticotropina, podemos decir que tiene una causa muy rara. Está producida por tumores como tumores carcinoides bronquiales, carcinoma de próstata, carcinoma medular de tiroides. ¿Y qué es lo que van a producir estos tumores? Segregación de hormona liberadora de corticotropina, ya sea sola o combinada con ACTH. También se caracterizan por carecer del mecanismo de retroalimentación negativa y la mitad
son resistentes a los corticoides, sobre todo al uso de la dexametasona. En el caso de la hiperplasia suprarrenal macronodular, cuatro características fundamentales: pacientes que son de mayor edad, tienen síntomas de muy larga evolución, existen síntomas y signos clásicos de síndrome de Cushing, obedece a la estimulación suprarrenal prolongada de la ACTH. ¿Y cuáles son las causas de la ACTH independientes? Bueno, cuando existe un adenoma o carcinoma suprarrenal secretores de cortisol, estas se van a caracterizar porque existe un inicio gradual en los casos del adenoma y bastante rápido en caso de que exista un carcinoma suprarrenal como tal. Los pacientes pueden llegar a sentir dolor en fosa lumbar y también en el abdomen. Y las mujeres pueden mostrar hirsutismo, hidromegalia, atrofia mamaria, voz grave, recesión del hueso frontal y acné intenso. ¿Qué son las características clínicas de este tipo de síndrome de Cushing ACTH independiente, perdón? Puede existir también en esta causa independiente una hiperplasia suprarrenal nodular primaria pigmentada. Solo 100 casos en el mundo de este tipo de presentación. Rasgos característicos del síndrome de Cushing, ya los habíamos visto. Tratamiento, en este caso, es sobre todo la suprarrenalectomía bilateral. Existe otro dato clínico muy importante, que es el complejo de Carney, que en realidad viene a ser una variante familiar autosómica dominante. Tiene la característica de que los pacientes pueden presentar tumores mesenquimatosos, sobre todo sospechar puede ser un índice de sospecha de esta patología, dependiendo de la clínica. Por supuesto, también en el caso de que presenten mixomas auriculares. También tienen pigmentación dispersa de la piel, tumores de los nervios periféricos, tumores testiculares, tumores hipofisiarios, secretores de hormona de crecimiento. Y la característica clínica de este complejo es que existe una mutación del gen PRKR1. También existe el síndrome de McCune-Albright, en este caso de ACTH independiente, eh, en la cual podemos encontrar como manifestación más frecuente la presencia de una pubertad precoz, asociado a un exceso de hormona de crecimiento. Pueden también presentar displasia fibrosa y más pigmentación cutánea, anomalías de base, mutación somática de la unidad alfa de la proteína G estimuladora, que va a ser como que el detonante principal de la presencia de este síndrome. En el caso del síndrome de McCune-Albright, ¿qué es lo que se produce? Sobre todo una activación constitutiva de la proteína G, que lo que va a hacer es remedar la estimulación constante de la glándula suprarrenal por la ACTH, y la concentración de la hormona de la ACTH va a disminuir y puede haber una adenoma suprarrenal. En cuanto al diagnóstico, pueden existir diferentes o distintas pruebas, pero bueno, algo que hay que hacer en cuanto al diagnóstico clínico, sobre todo, es preguntarnos dos cosas fundamentales. ¿Sufre el paciente un síndrome de Cushing? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la causa del síndrome de Cushing? Entonces, para determinar si el paciente sufre de un síndrome de Cushing, lo que podemos hacer es solicitar cortisol salival nocturno, evaluar el ritmo circadiano del cortisol plasmático, evaluar también la excreción urinaria de cortisol libre en 24 horas, una prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona. Y en el caso para la pregunta de la causa del síndrome de Cushing, pues bueno, tenemos que solicitar una ACTH plasmática, ver cómo están los niveles de potasio y bicarbonatos. Se puede hacer una prueba de supresión con dosis altas de dexametasona, eh, cuantificar la hormona liberadora de corticotropina, gammagrafías, marcadores tumorales, tomografías, resonancias de hipófisis, entre otros.
Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico del síndrome de Cushing. Vean ustedes, cuando nosotros sospechamos del síndrome de Cushing, como estamos en el tema de, de, de enfocar esto hacia medicina general, pues bueno, cuando sospechamos de un síndrome de Cushing, lo que primero tenemos que hacer es excluir la exposición a glucocorticoides exógenos, ¿no? O sea, preguntar si el paciente tiene antecedente de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, una artritis reumatoidea o un lupus, o cualquier otro tipo de enfermedad que esté condicionando a que el paciente esté consumiendo una excesiva cantidad o por un largo tiempo, glucocorticoides. Entonces, lo que tenemos que hacer también es eh, realizar una de las siguientes pruebas, como está en la pantalla, ¿no? El cortisol libre urinario en 24 horas. Hay que hacer más de 2 pruebas, mínimo 2. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta, hay que conocer eh, los inconvenientes de cada prueba al momento de realizar los mismos, puesto que esto puede llegar a alterarnos los distintos eh, estudios. Luego podemos hacer una prueba de supresión con dexametasona nocturna con 1 miligramo de la misma. Eh, Podemos solicitar también cortisol salival nocturno. También, en este caso, como en el cortisol urinario libre, se solicitan más de 2 pruebas. Dice, cualquier resultado anómalo de esas 3 pruebas que hemos puesto acá en la pantalla, pues nos hará pensar en que tenemos que excluir causas fisiológicas de hipercortisolismo, ¿sí? En caso de que salgan normales cualquiera de estas 3 pruebas, pues bueno, podemos decir de que el paciente en realidad no está cursando con un síndrome de Cushing, porque es muy poco probable que lo tenga. Una vez que se han excluido causas fisiológicas del hipercortisolismo, podemos consultar con un especialista en endocrinología, como está aquí en el algoritmo, y es bueno que tengamos en mente de que exista la necesidad de volver a repetir las pruebas, eh, y en caso de que alguna de ellas salga anómala, también hay que proponer la repetición de la misma. Vean ustedes que tiene sí su dificultad llegar a un diagnóstico bien establecido de síndrome de Cushing, pero en cuanto a los algoritmos diagnósticos, pues este puede ser el inicial, digámoslo así, para que nos podamos guiar de mejor manera hacia un diagnóstico más acertado. En cuanto al tratamiento farmacológico, está la metidapona, ketoconazol, mitotano y análogos de la somatostatina. No vamos a ahondar en este tema, pues bueno, cuando estén en quinto año seguramente volverán a tocar esto un poco más a fondo. ¿Qué hay en cuanto a la hipofunción de la glándula suprarrenal? Fue descrita en 1855 por Thomas Addison, en su monografía clásica. Los casos en los países desarrollados son de 0.8 casos por cada 100.000 y de 4 a 11 casos por cada 100.000 habitantes en cuanto a su incidencia. Etiología. Bueno, aquí en la pantalla hemos puesto un cuadro donde existen múltiples causas de insuficiencia suprarrenal. Y bueno, la podemos dividir en causas primarias y secundarias. En cuanto a las causas primarias, vean ustedes, tenemos ahí a la enfermedad de Addison. Y esta enfermedad eh, tiene como causa principal la autoinmune, o sea, una adrenalitis autoinmune. Vendría a ser la causa principal de una insuficiencia suprarrenal primaria o de la enfermedad de Addison. Esto en los países desarrollados. Puede existir también el síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1, o también puede existir el síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 2, ¿sí? El famoso síndrome de Smith. En el caso de países en vías de desarrollo, como el nuestro, por ejemplo, la causa más importante viene a ser la tuberculosis.
Y pues bueno, si recordamos lo que estábamos hablando de la historia, vean ustedes de que por allá en 1855 la causa más frecuente en los países ahora desarrollados era la tuberculosis, pero aún en nuestro país, nuestros países en vías de desarrollo sigue siendo la tuberculosis la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal. Entonces, cada vez que tengamos un paciente con una insuficiencia suprarrenal, con clínica de insuficiencia suprarrenal, que vamos a ver en un momento, eh, debemos pensar de que la principal causa puede ser una tuberculosis. Eh, Luego están otro tipo de causas infecciosas, como micosis, infecciones por citomegalovirus, VIH, etcétera. Pero bueno, en nuestro medio sigue siendo la tuberculosis la más importante. Luego están otro tipo de causas. Como dijimos anteriormente, en las clases prácticas es muy importante de que siempre tengamos en mente de que cuando vayamos descartando los distintos diagnósticos más frecuentes, en este caso la primera que sería la tuberculosis si fuera nuestro medio, luego la adenoiditis autoinmune si fuera un país desarrollado, y bueno, ir descartando así paulatinamente cada una de las enfermedades para llegar a un diagnóstico principal. En este sentido, pues bueno, existen otras causas como metástasis tumorales, la amiloidosis, hemocromatosis, el famoso síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una hemorragia intrasuprarrenal después de la infección de una septicemia meningocócica, adrenoleucodistrofias, y bueno, ya vienen acá la parte de hipoplasia suprarrenal congénita, que bueno, presentan mutaciones, distintos tipos de mutaciones en distintos tipos de genes. Eh, ¿Qué hay en cuanto a la insuficiencia suprarrenal secundaria? Se puede dividir en dos como causas principales, que son la insuficiencia suprarrenal central y hereditaria y la supresión de la ACTH por glucocorticoides externos. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que consumen glucocorticoides, como vemos ahí tenemos una tabla de las equivalencias de corticoides, como recordatorio de qué dosis están tomando por ahí sus pacientes. Pero cuando tenemos eh, pacientes que toman cantidades importantes o por un tiempo prolongado de glucocorticoides, pues tenemos la posibilidad de que el paciente puede llegar a presentar una insuficiencia suprarrenal secundaria, sobre todo por la supresión de la ACTH. En cuanto a la hipofunción suprarrenal durante las enfermedades críticas, también existe una disminución de la producción eh, de cortisol. Entonces, eh, nosotros podemos definir a una insuficiencia suprarrenal funcional cuando tenemos un paciente séptico, por ejemplo, que está intercurriendo con una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Entonces, este concepto de insuficiencia suprarrenal funcional está mejor dado para reflejar la idea de una hipofunción pasajera no motivada por una lesión estructural. Y bueno, en el caso tenemos en cuidados críticos, tenemos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, eh, y bueno, que sobre todo están debidas a eh, la presencia de un estrés muy importante debido a las patologías por las cuales están intercurriendo, sobre todo pacientes sépticos, que es el mejor ejemplo de una insuficiencia suprarrenal funcional. Y bueno, evidentemente la presencia de este tipo de lesión suprarrenal va a condicionar un aumento en la mortalidad y en la morbilidad de los pacientes críticos. ¿Cuáles son las características clínicas de la insuficiencia suprarrenal? Bueno, hay puntos muy importantes, bueno, un punto muy importante en realidad que hay que tomar en cuenta, y que siempre que tengamos un paciente con signos clínicos de una insuficiencia suprarrenal, tenemos que preguntarnos si es primaria o secundaria. Entonces, cada una de ellas sí tiene mm, algunos puntos eh, clínicos muy importantes. En el caso de la primaria, existe una deficiencia de glucocorticoides y mineralocorticoides. Y en el caso de la secundaria, el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a estar intacto. Por lo tanto, eh,
el sistema hemodinámico en la insuficiencia suprarrenal primaria va a estar, sí, bastante comprometido, comparando con la insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria. La característica clínica más importante entre la primaria y la secundaria es la pigmentación de la piel. Esta pigmentación de la piel está muy presente bueno, en todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. Existe, ahorita vamos a ver unas fotografías. Existen hiperpigmentación de las zonas de apoyo, por ejemplo, los codos, los nudillos, en las cicatrices, eh, sobre todo en las cicatrices que son de reciente instauración, es donde se produce mayor hiperpigmentación que en las cicatrices que son de larga data. Hay también hiperpigmentación en los carrillos de la boca, eh, hay hiperpigmentación en los labios de la boca, por dentro de los labios, en las encías, hay áreas de hiperpigmentación también. La lengua también puede estar hiperpigmentada. Normalmente, el diagnóstico inicial de este tipo de pacientes con insuficiencia renal primaria, realmente al inicio es un diagnóstico muy, pero muy difícil de realizar. Eh, como una anécdota, tenía un paciente que fue a la consulta ya 2 oportunidades previas y por la misma sintomatología, astenia, adinamia, y refería un poco de dolor lumbar bilateral. Entonces, bueno, le hicieron exámenes de orina, le hicieron un ultrasonido renal y, bueno, no encontraban nada y sentía también como un dolor a nivel de epigastrio, como un dolor urente y bueno. eh, Cosas que tal vez no nos guiaban dentro del tema de una insuficiencia suprarrenal, pero la característica principal de este paciente era la hiperpigmentación que tenía. Entonces, esa fue la primera sospecha que se me vino a la cabeza de por qué el paciente tiene una hiperpigmentación más marcada que el resto de pacientes que trabajan en el campo. No, en el campo sí, siempre hay pacientes que tienen la piel un poco más oscura por el tema de la exposición al sol, el frío, el contacto con la arena, etcétera, ¿no? Eso condiciona, por supuesto, alteraciones en la piel, pero este paciente tiene una característica muy importante que era la hiperpigmentación, pero bastante marcada. Y al revisar la cavidad oral, pues bueno, evidentemente era dato característico de una insuficiencia suprarrenal primaria, que terminó siendo al final una tuberculosis. Evidentemente, se hizo una tomografía contrastada al final y se hallaron datos muy congruentes con una tuberculosis suprarrenal. Recibió tratamiento y bueno, ya está bastante bien. Bueno, hace muchos años que sucedió esto y bueno, el paciente sí estaba bastante mejor. Pero recuerden esto de que la pigmentación de la piel es la característica principal de diferencia o una de las características principales de diferencia entre la primaria y la secundaria. En la secundaria no va a haber pigmentación de la piel, para nada. ¿Sí? Vean ustedes acá en la fotografía tenemos estas características clínicas, hay un poco de hiperpigmentación en las manos, en los lechos ungueales, en las líneas anatómicas de la palma de las manos. En la figura B, C, por ejemplo, tenemos datos clínicos en realidad de un paciente con una insuficiencia pulmonar secundaria. Ven ustedes, hay una hipopigmentación importante, tanto en la región de cuello como en la región axilar, ¿no? Entonces, esto también nos hace sospechar de que puede estar nomás el paciente intercurriendo con una insuficiencia suprarrenal secundaria, obviamente asociada a las demás características clínicas que enseguida las vamos a ver. Eh, la crisis suprarrenal aguda es una urgencia. Decía, eh, la urgencia más importante de la patología suprarrenal es la crisis suprarrenal aguda. ¿Sí? Esta crisis suprarrenal aguda se caracteriza por deshidratación, hipotensión, shock, que son desproporcionados a la gravedad de la enfermedad actual. Es decir, yendo también al comentario que les decía del paciente que tuve, este paciente llamativamente entró con una astenia, pero muy marcada, y una hipotensión también marcada, 80-30, 80-40, ¿no?
¿Y cuál también es la característica de este tipo de alteraciones hemodinámicas? Es de que no responden de manera adecuada a los vasopresores, es decir, tardan en responder. Y justamente este paciente que tuve tardó en responder bastante, eh, a pesar de recibir dosis intensas, o bueno, dosis elevadas, perdón, dosis alfa de dopamina, que era lo único que teníamos ahí, porque por ahí ustedes van a decir, ah, ¿cómo dopamina? Es decir, sí, bueno, pero bueno, en ese tiempo, en un hospital de segundo nivel, pues bueno, es lo único que teníamos. Entonces, con dosis alfa de dopamina, el paciente aún así presentaba una hipotensión bastante marcada. Entonces, llamativamente, eso era como que un factor positivo hacia pensar en la presencia de efectivamente una insuficiencia suprarrenal, porque estos casos de deshidratación y de hipotensión son bastante severos y evidentemente no existe una respuesta adecuada incluso a los vasopresores. Los pacientes pueden tener náuseas, vómitos, pérdida de peso, anorexia en la anamnesis. Característicamente los pacientes con insuficiencia suprarrenal, con crisis suprarrenal, entonces vienen con una astenia y una anorexia bastante marcadas. El dolor abdominal, que también, como en el caso que les comentaba en el paciente, tiene un dolor abdominal que simulaba como si fuese un dolor cólico o una gastritis aguda, pero en realidad era la crisis suprarrenal. Y una hipoglucemia que puede ser simplemente un primer evento, que no tenga antecedentes de haber tenido hipoglucemias previas. Pueden tener fiebre, característicamente tienen hiponatremia, hipercalemia, aumento de los azoados, hipercalcemia, sinofilia, la hiperpigmentación, o puede haber vitiligo, otras deficiencias endócrinas autoinmunitarias pueden estar asociadas a este problema de la crisis suprarrenal agudo, como el hipotiroidismo o una insuficiencia gonadal. ¿Cómo realizamos el estudio de la función suprarrenal? Bueno, eh, ya lo podemos hacer a través de estudios de laboratorio de sangre, por ejemplo, para buscando alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia, la hipercalemia, la elevación de la urea, la hipoglucemia, que asociado a los otros datos clínicos que estábamos mencionando anteriormente, nos puede hacer sospechar de que el paciente sí efectivamente tenga una insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo evaluamos el estado mineralocorticoide? En el caso de la hipofunción suprarrenal primaria, existe una elevación de la actividad de la renina plasmática y, por el contrario, la aldosterona va a estar bastante baja. En el caso de la hipofunción suprarrenal secundaria, bueno, va a existir eh, una falta de alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo evaluar el eje hipófisis suprarrenal? Pues bueno, a través de la prueba de estimulación con ACTH, que es una de las pruebas más importantes para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal. Vean ustedes un valor basal de cortisol superior a 14.5 microgramos por decilitro, indica siempre que el eje hipófisis suprarrenal está intacto. La prueba de estimulación con ACTH, o también la denominada prueba PES, consiste en la administración de tetracosactina por vía intramuscular o intravenosa en una cantidad de 250 microgramos. Esta tetracosactina es una ACTH sintética compuesta por 24 aminoácidos, por los primeros 24 aminoácidos de la ACTH que se segregan normalmente y bueno, se determinan los niveles plasmáticos de cortisol. Se los mide a los 0 minutos y a los 30 minutos de la administración de la ACTH y la respuesta normal se define por un pico de cortisol plasmático superior a 20 microgramos por decilitro, ¿no? En caso de que estuviese menor, por supuesto, existe ya la sospecha de que el paciente está intercurriendo con una insuficiencia suprarrenal. Pero vean ustedes que es muy importante pedir la prueba de estimulación con ACTH. A veces en los distintos hospitales en los que he podido trabajar, a veces no hay este tipo de estudios y piden cortisol basal, que bueno, tal vez pueda ayudar en algo a pensar que existe una alteración en el eje hipófisis suprarrenal,
pero definitivamente la prueba que nos va a corroborar el diagnóstico va a ser la prueba de estimulación con ACTH. El estudio del eje hipófisis suprarrenal durante la enfermedad crítica. En este caso, las guías señalan de que un valor así aleatorio inferior a 15 microgramos por decilitro, pues ya nos hace sospechar de que existe una insuficiencia suprarrenal. Y si el valor es mayor a 33, bueno, ya podemos estar pensando en de que eh, el paciente tiene una función del eje hipófisis suprarrenal intacto en los pacientes críticos. Los pacientes que están entre el valor entre 15 y 33, que son valores intermedios, sí deben someterse a la prueba PES, que es lo que hemos hecho anteriormente, la prueba de estimulación con ACTH, y un incremento del cortisol que no sobrepase los 250 nanomoles por litro o que sea inferior a 9 microgramos de ese litro, va a constituir un marcador muy importante del pronóstico del paciente. Obviamente nos va a decir que el paciente está con insuficiencia suprarrenal, también llamada aparentemente una insuficiencia suprarrenal funcional, pero de que su pronóstico va a ser mucho, mucho peor que los demás pacientes. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento de la crisis suprarrenal aguda? Bueno, existen medidas para estabilizar al paciente. Evidentemente, dentro de las medidas de estabilización del paciente es primero tratar de mejorar de la mejor manera pronta posible la hemodinamia del paciente, es decir, generando una presión arterial media que sea perfusoria, mejorando la frecuencia cardíaca, a veces llegan bastante taquicárdicos, solucionando el tema de la deshidratación, entre los más importantes. Tal vez ahí necesita el paciente una vía central, administrar líquidos, vasopresores, a dosis altas probablemente. Y bueno, una vez que esté estabilizado el paciente, lo que podemos hacer es utilizar soluciones salinas al 0,9%, dependiendo de la cantidad de líquido que requiere el paciente. Eh, y por supuesto, ir evaluando continuamente si el paciente sigue respondiendo o no a líquidos. Hay que buscar las causas de la crisis suprarrenal, porque a veces, normalmente las crisis suprarrenales, en los pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia suprarrenal ya establecida, vienen a ser las infecciones sobre todo, ¿sí? Hay que buscar un proceso infeccioso ahí que esté oculto y que esté ocasionándonos una descompensación de la enfermedad de base. Eh, Hay que efectuar una prueba de estimulación corta con ACTH para confirmar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Muy importante para que se realice esta prueba de ACTH, de estimulación de ACTH, es que el paciente no esté recibiendo hidrocortisona, ¿no? Porque eso nos hace confundir y bueno, por supuesto va a salir alterado el valor del cortisol durante la prueba. Y bueno, si es que el paciente tolera y bueno, o el paciente está muy grave, perdón, y requiere corticoides, podríamos utilizar dexametasona. Eso no alteraría el valor del cortisol y bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Hasta que tengamos los resultados de la prueba de estimulación con ACTH, pero no, sí, no así el cortisol, o la hidrocortisona, porque eso sí, no sé, interferiría de manera importante en, en el resultado de la prueba de estimulación con ACTH. Hay que determinar el tipo de insuficiencia renal, porque los pacientes pueden estar asociados a insuficiencia renal, sobre todo por la hipovolemia que están presentando. Si no se conoce, hay que estar buscando pues la causa o el tipo de insuficiencia renal, perdón, que tenga el paciente. Hay que reducir paulatinamente los glucocorticoides hasta la dosis de mantenimiento a lo largo de hasta 3 días, por lo menos, si es que la enfermedad lo permite. Y bueno, hay que iniciar una sustitución con mineralocorticoide, la fluocortisona, que viene a ser un medicamento, bueno, no he puesto aquí el protocolo del doctor Anane, pero la fluocortisona viene a ser también parte del tratamiento de lo que es la insuficiencia suprarrenal en pacientes con una crisis suprarrenal aguda y en los pacientes con una insuficiencia suprarrenal crítica, ¿no? Perdón, en los pacientes críticos. Sí viene a ser
un pilar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, puesto que dijimos que existen alteraciones en la síntesis de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Por lo tanto, sí, es muy importante que tengamos en cuenta de que sí se tiene que añadir al tratamiento la fluorocortisona. ¿En qué dosis? 0,1 miligramos por día por vía oral, una vez que suspendamos la infusión de solución salina. Ahora bien, es muy importante también tener en cuenta de que una vez que hayamos hecho la prueba de estimulación con ACTH, que usualmente lo deberíamos hacer con urgencia, se deben iniciar, por supuesto, glucocorticoides al paciente. O sea, no quiere decir que tengamos que mantenerlo con dexametasona hasta que se realice la prueba de aquí a 1, 2, 3 días. No, la prueba tiene que hacerse de manera inmediata y bueno, pues eh, una vez que se haya tomado las muestras respectivas y se ha hecho la prueba, pues iniciar de manera pronta glucocorticoides, en este caso la hidrocortisona viene a ser el tratamiento ideal en los pacientes con una crisis suprarrenal aguda. Podemos dar dosis hasta 600 miligramos al día, dependiendo de cómo esté nuestro paciente, y dependiendo de cómo vaya respondiendo a las dosis iniciales, que se dan dosis iniciales de 300 miligramos al día, pero tal vez podríamos elevar hasta 600, dependiendo de realmente cómo se encuentra nuestro paciente. Eh, Luego, siempre durante las eh, medidas urgentes, eh, es importante, como acabo de decir, el tema de eh, la urgencia de realizar la prueba de estimulación con ACTH. Entonces, esto es muy, pero muy urgente para que el paciente pueda recibir de la manera más pronta posible eh, la hidrocortisona, ¿no? Que debería ser como que el pilar fundamental del tratamiento, además de todas las demás medidas que hemos hablado, eh, para favorecer la, la supervivencia de nuestro paciente. Bien, espero que haya sido lo más concreto posible. Eh, Cualquier duda o pregunta, estoy a su disposición. Nos vemos en las clases prácticas. Y bueno, también estoy en los grupos de los chats respectivos, así que vamos, alumnos, estudiantes, cualquier duda, podemos conversarlo por ahí también. Un saludo cordial y que tengan un buen descanso.